En este impactante video de Secretos de Historia, revelamos uno de los secretos más estremecedores del mundo del espectáculo dominicano, lo que se encontró al abrir la tumba del legendario cantante Rubí Pérez. Acompáñanos a descubrir los testimonios ocultos, la confesión de su hija Zulinka, las declaraciones de una sirvienta que lo vio todo y el misterioso contenido de una caja escondida bajo su cuerpo. ¿Fue Rubí enterrado con los restos simbólicos de un amor prohibido? ¿Quién era la mujer desconocida de la fotografía? ¿Qué decía la carta que dejó? ¿Y qué contenía el casete que dejó grabado antes de morir? Una historia que mezcla amor, culpa, silencios prolongados y revelaciones que podrían cambiar el legado de un ídolo. Este no es un simple homenaje, es una verdad que esperó años bajo tierra, para finalmente salir a la luz. Todo comenzó una mañana gris en Santo Domingo cuando una orden inesperada de la administración del cementerio Cristo Redentor obligó a revisar varias tumbas por un hundimiento de terreno ocurrido tras intensas lluvias. Entre las afectadas figuraba una de las más visitadas, la del legendario cantante de merengue Rubí Pérez. Nadie imaginaba que al abrirla se desataría uno de los secretos más turbios del espectáculo dominicano. La cuadrilla de trabajadores llegó temprano. Se trataba de un procedimiento rutinario: abrir la cripta, verificar el estado del ataúd, estabilizar el nicho y sellarlo nuevamente. Todo estaba en orden hasta que uno de los obreros tropezó con una resistencia inusual al intentar mover la lápida. «Esto pesa más de lo normal», dijo uno de ellos, sudando a pesar del clima fresco. Los encargados decidieron continuar. Sacaron el ataúd de la cripta con ayuda de una grúa portátil. El supervisor de la funeraria, que también estaba presente por protocolo, notó algo extraño: el ataúd tenía doble refuerzo en los laterales. Como si hubiera sido reforzado para evitar que se abriera, incluso desde dentro. «Esto no es común», comentó. «¿Quién mandó a sellarlo así?» Nadie tenía la respuesta. Cuando finalmente retiraron los seguros y abrieron el ataúd, la escena congeló a todos los presentes. El cuerpo de Rubí Pérez seguía allí, embalsamado, conservado según los estándares de entierro. Pero no estaba solo. A su lado, entre su brazo izquierdo y el costado del ataúd, había un bulto envuelto en tela marrón envejecida, casi como un pequeño fardo. El cuerpo parecía estar levemente girado hacia ese bulto, como si lo estuviera abrazando en su lecho eterno. «Retrocedan», gritó el supervisor. «Esto no puede ser». El silencio se volvió sepulcral. Nadie se atrevía a tocar lo que había junto al cadáver. Uno de los jóvenes trabajadores, vencido por la curiosidad o el espanto, alzó apenas una esquina de la tela. Lo que vio lo hizo retroceder con un grito ahogado. Eso tiene pelo humano», dijo temblando. La noticia se propagó como pólvora. En minutos, las autoridades del cementerio llamaron a la policía y al poco tiempo se presentaron funcionarios del Ministerio Público. Sellaron el área como escena delicada. Lo que comenzó como un procedimiento técnico se había convertido en un caso de interés forense. Ese mismo día, los medios se hicieron eco del escándalo. Exclusiva: hallan objeto extraño dentro del ataúd de Rubí Pérez. Investigan si fue enterrado con restos humanos no registrados. Al principio, la familia del cantante negó categóricamente que se hubiese enterrado algo junto a él. Zulinka, su hija, emitió un comunicado diciendo que todo formaba parte de un error mediático y que su padre fue sepultado, en paz y conforme a su voluntad. Pero los rumores crecían, y esa misma noche, una filtración estremeció las redes. Una fotografía tomada por un trabajador anónimo mostraba claramente el brazo de Rubí aferrado a un objeto oscuro y cubierto, del que sobresalía algo que parecía una trenza de cabello largo. El escándalo estalló. Foros, programas de televisión y portales de noticias especulaban sin descanso. Algunos decían que Rubí fue víctima de un ritual. Otros aseguraban que quiso ser enterrado con un objeto personal simbólico. Pero lo más perturbador era lo que nadie se atrevía a confirmar en voz alta. Fue enterrado con restos humanos de otra persona. Los días siguientes fueron un torbellino. Las autoridades no dieron declaraciones, pero se filtró que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses estaba analizando el contenido del ataúd. Se hablaba de una carta oculta, de un mechón de cabello y de una figura con forma humana que no coincidía con restos óseos completos, pero sí con tejidos preservados.
Mientras tanto, Zulinka se refugió en el silencio. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Porque lo que había dentro del ataúd no solo era una pieza misteriosa, sino una historia que Ruby Pérez había ocultado incluso de su familia más cercana. Y al abrir esa tumba, el secreto también despertó. La incertidumbre crecía por horas. Las autoridades forenses ya habían sellado nuevamente la tumba de Ruby Pérez, pero lo que encontraron dentro del ataúd no podía mantenerse en secreto por mucho más tiempo. Una fuente anónima del Instituto Nacional de Ciencias Forenses filtró lo que vio el equipo pericial en el momento de la apertura. No solo había un objeto desconocido junto al cuerpo, sino 3 elementos perturbadores que estremecieron a los presentes y abrieron más preguntas de las que respondieron. 1. Una muñeca de trapo envejecida con costuras deshechas y una extraña inscripción bordada a mano, Zulinka. 2. Un pequeño envoltorio con cabello humano atado con hilo rojo, preservado y cuidadosamente colocado en una bolsita plástica antigua. 3. Una carta escrita a mano con tinta corrida por la humedad y manchas que hacían difícil leerla, pero que contenía frases claras y escalofriantes como: «Ella no debía vivir separada de mí. Este secreto no puede ser revelado jamás». Zulinka nunca supo la verdad completa. El caso pasó en cuestión de horas de ser una intervención técnica por derrumbe, a convertirse en una investigación por posible manipulación de restos humanos. Los noticieros abrían con titulares en rojo. Última hora. Lo que encontraron en la tumba de Ruby Pérez sacude a República Dominicana. El pueblo, que había amado y llorado la partida del ídolo del merengue, ahora comenzaba a preguntarse: ¿quién fue realmente Ruby Pérez? ¿Y por qué alguien colocaría esos objetos a su lado en su tumba? La muñeca causó especial conmoción. Los expertos en criminalística confirmaron que se trataba de una muñeca artesanal del tipo que se regala a niñas pequeñas. La tela estaba corroída, pero aún se podía ver el nombre, Zulinka, bordado con hilo azul, lo cual levantó especulaciones sobre si la hija del cantante había sido parte de la escena de entierro o si el objeto le pertenecía a otra persona, alguien que Ruby había querido preservar junto a él. Los rumores más oscuros empezaron a circular: ¿era esa muñeca un recuerdo de una hija perdida? ¿O simbolizaba algo mucho más tenebroso, como un vínculo con una figura infantil que jamás salió a la luz? Más perturbador aún fue el hallazgo del mechón de cabello. Se confirmó que era humano, y por el tipo de conservación se sospechaba que había estado guardado por muchos años. Las teorías se dispararon. Algunos expertos en rituales afrocaribeños aseguraban que el uso de cabello humano dentro de un ataúd podría estar relacionado con un pacto de unión más allá de la muerte. Otros decían que podría ser un símbolo de penitencia, como los que se usaban en ceremonias religiosas para guardar memoria de un pecado no confesado. Lo cierto es que nadie sabía con exactitud a quién pertenecía ese cabello. Pero la proximidad con el nombre, Zulinka, bordado en la muñeca encendió todas las alarmas. Finalmente, la carta, doblada, manchada, y parcialmente ilegible, pero con frases que hablaban de secretos, de culpas, de silencios prolongados. Uno de los fragmentos más claros decía: «El error no fue amarla. El error fue esconderla. Ella siempre mereció un lugar a mi lado, aunque el mundo no lo permitiera». La carta no estaba firmada, pero estaba escrita con una caligrafía similar a otras notas dejadas por Ruby Pérez en vida. Y aunque algunos familiares intentaron negar su autenticidad, los expertos caligráficos confirmaron que al 90% la letra coincidía con la del artista. ¿A quién se refería esa confesión? A Zulinka, a otra mujer, a una hija no reconocida. Tras la filtración, la familia de Ruby guardó silencio. Zulinka eliminó sus redes sociales, su número fue dado de baja y no volvió a aparecer en medios ni eventos públicos. Algunos aseguran que está en tratamiento psicológico. Otros dicen que salió del país por el escándalo. Solo un tío político del cantante dio unas palabras vagas ante la prensa. No todo lo que se encuentra en una tumba significa lo que la gente cree. A veces los muertos se llevan sus verdades, y mejor que sea así. Lo que parecía una simple figura dormida en paz, ahora era el centro de un misterio nacional. ¿Qué escondía realmente Ruby Pérez? ¿Y por qué decidió llevarse esos objetos a su tumba?
La gente comenzaba a sospechar que, tal vez, la muerte fue solo el comienzo del escándalo. Cuando la noticia del extraño hallazgo en la tumba de Ruby Pérez estalló, muchos esperaban una respuesta clara por parte de la familia. Pero no llegó. Zulinka, su hija, guardó absoluto silencio, desapareció de las redes sociales y evitó a toda costa los medios de comunicación. La familia directa del cantante se refugió en un muro de declaraciones evasivas. Todo está en manos de Dios, fue lo único que dijo una tía lejana al Canal 9. Sin embargo, la verdad siempre encuentra una grieta por donde colarse. Y en este caso, la grieta se llamaba María Teresa Grullón, una mujer humilde, de rostro curtido por el sol y mirada cargada de una mezcla entre culpa y valor. María trabajaba desde hace 12 años en el cementerio Cristo Redentor como personal auxiliar. No era forense ni inspectora. Era quien limpiaba los pasillos de mármol, acomodaba los floreros olvidados y rezaba en silencio por los que nadie visitaba. Pero el día que abrieron la tumba de Ruby, ella estaba allí. Y lo que vio, no lo ha podido olvidar. Al principio dudaba en hablar. Temía por su trabajo, por su familia. Pero cuando los rumores se volvieron una bola de nieve que no se detenía, decidió contar su verdad a un medio local bajo condición de anonimato. Lo que relató cambió por completo la percepción del caso. Yo fui una de las primeras en ver el ataúd cuando lo subieron. Me pareció raro que lo manejaran con tanto cuidado. Estaba como reforzado. No era una caja común. Hasta los clavos eran distintos. Como si alguien hubiera querido sellarlo, para siempre. María cuenta que, mientras el supervisor coordinaba la operación y los trabajadores estaban distraídos, ella se acercó por curiosidad. Fue entonces cuando notó que había una especie de inscripción en la parte interior de la tapa, escrita con marcador rojo, que decía: "No abrir jamás, solo él sabe por qué". La frase la estremeció, pensó que se trataba de una advertencia religiosa o simbólica. Pero cuando se abrió el ataúd y vio ese bulto cubierto con tela, supo que algo no andaba bien. No era un objeto, era como una figura pequeña, estaba entrelazada con él, como si Ruby la abrazara incluso muerto. Yo me persigné, no dije nada, pero ya no pude dormir desde entonces. Según su testimonio, la viuda del cantante había dado órdenes claras de que nadie debía tocar el ataúd después del entierro. Incluso había pagado extra para que se sellara doble vez. María asegura haber escuchado, días después del sepelio, a uno de los encargados de seguridad decir: "Ese hombre no quería estar solo. Eso sí es seguro". Y ella se lo llevó tal cual como él pidió. Pero ¿quién era? Ella. La viuda. Otra mujer. Zulinka. En su relato, María también habla de una extraña visita que se dio una semana antes de que se abriera la tumba. Una mujer vestida de negro, con gafas oscuras y acompañada de un hombre que no hablaba español, se acercó a la cripta en la madrugada. No dejó flores, solo se arrodilló, colocó la mano sobre el mármol y susurró algo que María, escondida detrás de los nichos, logró escuchar. "Perdónalo, él solo quiso protegernos". La historia parecía salida de una película. Pero María juró por sus hijos que no mentía. Dijo que desde aquel día se rompió algo en su conciencia y que tenía que hablar, aunque perdiera todo. El medio que recibió su testimonio publicó un fragmento en vídeo donde se ve a María nerviosa, mirando a los lados y diciendo con voz temblorosa: "Yo vi lo que había en esa caja. No era una simple muñeca. No era solo un símbolo. Era como si alguien más hubiese sido enterrado con él". Esa frase bastó para que las redes sociales estallaran. Los comentarios iban desde quienes creían que Ruby Pérez había sido parte de un pacto espiritual, hasta quienes pensaban que había una hija no reconocida o incluso el cuerpo fragmentado de una mujer amada en secreto. Mientras tanto, las autoridades no desmentían nada. Todo estaba en investigación. Y la familia, cada vez más acorralada por la presión pública, optó por desaparecer del radar mediático. La declaración de María Grullón fue la primera luz en medio de un túnel oscuro. Pero también abrió nuevas puertas. Porque si lo que ella dijo era cierto, entonces Ruby Pérez no solo ocultó un amor prohibido. Ocultó un pedazo de vida, en su propia muerte. Durante semanas Zulinka se mantuvo en completo silencio.
La hija del legendario merenguero Ruby Pérez, quien durante años se mostró como una mujer reservada, educada y profundamente respetuosa de la figura de su padre, simplemente desapareció. Las redes sociales donde solía publicar reflexiones, fotografías de su niñez y recuerdos junto a su papá, quedaron desactivadas. Su número de teléfono fue dado de baja. Las cámaras que merodeaban su casa no captaron movimiento. Algunos pensaron que se había ido del país, otros creyeron que estaba en tratamiento psicológico. Nadie sabía nada, hasta que un canal de televisión local, sin previo aviso, emitió un avance explosivo. Hoy a las 10 de la noche, Zulinka rompe el silencio, la entrevista que sacudirá a toda República Dominicana. En la entrevista, Zulinka apareció con el rostro visiblemente más delgado, sin maquillaje, y con una mirada distante, como si no terminara de aceptar todo lo que había sucedido. Respiró profundo, y cuando el periodista le preguntó si estaba preparada para hablar, simplemente respondió: «No, pero es necesario». Y entonces lo dijo: «Yo sabía que algo estaba mal, desde que tenía 12 años». Zulinka reveló que durante su niñez, su padre tenía una habitación prohibida en casa. Un lugar al que nadie entraba, ni siquiera su madre. Era una especie de estudio donde Ruby pasaba horas encerrado, sobre todo en las madrugadas. Allí, dijo, él solía escuchar cintas viejas, escribir cartas, llorar. Cuando cumplió 13 años, Zulinka se atrevió a preguntar: «Papá, ¿por qué te encierras tanto ahí?». Ruby solo respondió: «Ahí guardo lo que la vida me quitó». Zulinka pensaba que se refería a la fama, a la salud, a los amigos perdidos. Pero con los años entendió que no era eso. Era alguien. En la entrevista, entre pausas, Zulinka confesó que su padre le habló una vez, de forma críptica, sobre una mujer que lo había marcado para siempre. Nunca le dijo su nombre. Solo le mencionó que era demasiado pura para este mundo, y por eso Dios se la llevó. Pero lo más escalofriante vino después. Cuando mi papá murió, él dejó instrucciones muy claras de que nadie debía tocar su ataúd. Ni siquiera para poner flores adentro. Lo sellaron. Insistió mucho en que se hiciera de forma especial, incluso con materiales que no eran los comunes. Yo pensé que era por miedo, ahora entiendo que era por otra razón». Zulinka respiró hondo, miró al entrevistador, y soltó la frase que nadie esperaba: «Yo supe lo que había ahí dentro. Lo supe, desde el día que mamá me pidió guardar silencio». Según su testimonio, su madre, la viuda de Ruby Pérez, le confesó en privado, tras el sepelio, que el cantante había dejado indicaciones precisas. Que su cuerpo debía ir abrazado a lo que más amó en vida. Que eso no podía ser tocado por nadie. Y que, si alguna vez era descubierto, su nombre sería destruido. ¿Qué era aquello que Ruby amó tanto como para querer enterrarse con ello? La respuesta, aunque difusa, apunta a un secreto que no fue completamente humano, ni completamente simbólico. Zulinka se quebró en cámara. Rompió en llanto. Él vivió con culpa. Mi papá tenía un lado que nadie conoció. Un dolor que lo carcomía por dentro. ¿Fue un crimen?, preguntó el periodista. No lo sé, pero sí fue una tragedia que él nunca pudo perdonarse. En una parte de la entrevista, Zulinka mencionó que la muñeca encontrada en el ataúd sí le pertenecía a ella cuando era niña. Que fue su juguete favorito. Pero jamás entendió por qué había sido guardada durante años en el estudio prohibido de su padre. Y mucho menos por qué estaba dentro del ataúd cuando abrieron la tumba. Esa muñeca, la dejé de ver cuando tenía 8 años. Pensé que la había perdido. Pero mi papá la guardó. Y la llevó a su tumba. ¿Por qué? No lo sé, pero tenía que ver con todo lo demás. Él no estaba listo para irse solo. Las redes estallaron. El país entero se dividió. Algunos decían que Ruby Pérez había sido un hombre marcado por el dolor de perder a alguien que amó en silencio y que quiso estar con ella hasta la eternidad. Otros, más severos, aseguraban que el cantante ocultaba un pasado oscuro que jamás quiso reconocer en vida. Pero la frase final de Zulinka fue la que dejó helado a todo el país. Yo perdoné a mi padre. Pero también lloré por lo que nunca me dijo. Y lo que no dijo, fue lo que más nos destruyó.
En ese momento, el país entendió que el escándalo no se trataba solo de lo que había dentro de un ataúd. Era sobre todo lo que nunca se dijo en vida, lo que fue enterrado sin confesión, y lo que, al abrir la tumba, regresó para perseguir a los vivos. Después de la explosiva entrevista de Zulinka donde confesó que su padre había sido sepultado con objetos cargados de misterio, incluida su propia muñeca de la infancia, muchos pensaron que ya no quedaba nada más por descubrir. Pero el destino tenía reservado un último giro que superó todo lo anterior. Días después de la transmisión, mientras se realizaba una inspección final en la tumba para su clausura definitiva, uno de los peritos forenses notó algo extraño en la base del ataúd. Cuando movieron ligeramente el cuerpo, se oyó un golpeteo seco como si algo estuviera oculto bajo la espalda de Ruby Pérez. La presión mediática era inmensa y esta vez decidieron grabar y documentar cada segundo. Al levantar cuidadosamente el cadáver, envuelto ya por el paso del tiempo y la humedad, el equipo descubrió una pequeña caja de madera sellada con cinta negra. Medía apenas 20 centímetros con una cerradura oxidada y letras grabadas con buril. Solo si me entienden podrán juzgarme. No había llave, pero fue abierta con herramientas forenses. Dentro, el silencio se volvió sepulcral. Había 3 cosas. 1. Un viejo casete de audio de los usados en grabadoras portátiles en los años 80. 2. Una fotografía en blanco y negro donde aparecía Ruby abrazando a una mujer desconocida de mirada triste y cabello largo hasta la cintura. Al reverso de la foto, escrito a mano, ella merecía un lugar. Lo hice por amor. 3. Un anillo de oro con las iniciales, AL, grabadas en su interior. La identidad de la mujer de la fotografía no se pudo determinar de inmediato, pero la imagen fue comparada por internautas con viejas fotos de archivo de artistas olvidadas, fans cercanas e incluso empleadas domésticas de la familia Pérez. El misterio solo creció. Sin embargo, lo que más impactó no fue lo que se vio, sino lo que se escuchó. El casete fue digitalizado por técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Lo que contenía era una grabación de voz directa de Ruby Pérez, en tono pausado, con una música instrumental de fondo que sonaba lejana, como si fuera de otra habitación. En los primeros segundos, Ruby respira hondo y comienza a hablar, con un tono entre sereno y resignado. Si están escuchando esto, es porque mi cuerpo ya fue perturbado. Yo nunca quise que eso pasara. Pero si ya pasó, si ya me movieron, si ya me abrieron, entonces que sepan lo que me llevó hasta allí. Yo amé a una mujer que el mundo no quiso. No era famosa, no era poderosa, era solo ella, pero conmigo fue todo. Cuando la perdí, me partí en 2. Nunca pude darle su lugar en vida. Me lo prohibieron, me dijeron que me destruirían si la hacía pública. Pero a mi muerte no podían impedírmelo. Así que sí, yo quise llevarme una parte de ella. Una muñeca, un mechón de su cabello, su carta, y su promesa. Ella me juró que nunca me dejaría solo. Y yo cumplí, ni la muerte nos separó. La grabación dura 6 minutos. Termina con un piano suave y con Ruby diciendo las últimas palabras entre lágrimas. No fui perfecto, pero fui leal a lo único verdadero que tuve. Y si esto destruye mi nombre, entonces nunca merecí la gloria que me dieron. Al salir a la luz la existencia del casete, las reacciones fueron explosivas. Algunos lo interpretaron como la confesión de un amor prohibido, negado por las convenciones sociales o incluso por su carrera artística. Otros, sin embargo, lo vieron como una señal perturbadora de desequilibrio emocional, un intento de mantener viva una relación que la muerte ya había clausurado. Los medios debatían, ¿era un gesto romántico, trágico y humano? ¿O era la revelación final de un hombre con secretos inconfesables? El Ministerio de Cultura se negó a dar declaraciones. Las estaciones de radio volvieron a programar sus grandes éxitos, Buscando tus besos, Volveré, Enamorado de ella. Pero ahora, esas canciones sonaban diferente. Cada verso parecía tener otro significado. Cada frase era una pista. Cada nota, un lamento. Zulinka reaparece. Días después, Zulinka publicó un último mensaje en redes. No tenía foto, solo texto. Él amó a alguien en silencio.
Nosotros fuimos víctimas de su miedo y de su fidelidad eterna. Que su descanso sea ahora completo. Que nadie más profane lo que fue suyo. El mensaje fue compartido por miles, comentado por millones, y luego, eliminado. Desde entonces Zulinka no volvió a ser vista. Y así, con una tumba abierta, una grabación de ultratumba y una historia de amor que cruzó los límites del entendimiento, el legado de Ruby Pérez cambia para siempre. No fue solo un ídolo. Fue un hombre marcado por un amor que la vida no le permitió gritar y que solo la muerte pudo revelar. ¿Quién fue realmente esa mujer? ¿Dónde empezó esta historia? ¿Y cuántos más, como Ruby, llevan sus secretos al ataúd? Quizás nunca lo sabremos, pero hoy la tumba no está sola. Y su silencio habló por fin. Gracias por acompañarnos en esta historia estremecedora. Si te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con alguien que también merece conocer esta verdad oculta. Activa la campanita para más historias como esta. Somos tu canal, Secretos de Historia.